Hola, bienvenidos de nuevo, curiosos y entusiastas seguidores de Selenova. La luz, ese viajero incansable, atraviesa el cosmos a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. No hay nada más rápido que ella. Esto constituye el límite absoluto de nuestra realidad. Sin embargo, esta velocidad asombrosa es también nuestra prisión cósmica más profunda. Imagina por un momento que tienes esa capacidad y piensa en lo que podrías lograr con ella. En un segundo podrías dar 7 vueltas y media a la Tierra, la Luna en poco más de un segundo y Marte en solo unos minutos. Parece la clave perfecta para desvelar los secretos de las estrellas y convertirnos en una civilización interestelar. No es así, pero ¿es realmente así o hay algo que no vemos? Si esta idea te ha llamado la atención y quieres descubrir más, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al vídeo. Sin embargo, nos enfrentamos a un dilema insuperable, una realidad tan arraigada en las leyes del universo que pone a prueba todas las esperanzas. ¿Hasta qué punto es posible, en su opinión? Pero parece que nunca lo conseguiremos. No se trata de una cuestión de tecnología insuficiente, de una nave aún por construir o de un combustible por descubrir. Se trata de una limitación mucho más fundamental. Las leyes de la física grabadas en el tejido del espacio-tiempo prohíben categóricamente que cualquier entidad con masa alcance la velocidad de la luz. Y las razones de esta prohibición son tan extrañas como fascinantes. A medida que intentamos acelerar hacia este límite inmutable, la masa de nuestra nave y la nuestra comienzan a aumentar no de forma gradual, sino exponencialmente. Acercarse a la velocidad de la luz significa que la masa tiende a infinito, y se necesita una energía infinita para acelerar una masa infinita. Ni siquiera toda la energía del universo observable, infinito e inconmensurable, sería suficiente para este último impulso. Pero la masa es solo el principio. El tiempo mismo entra en juego. Cuanto más rápido viajamos, más lento pasa el tiempo para nosotros en comparación con el resto del cosmos. En el interior de nuestro globo espacial pueden pasar solo unos meses, pero fuera, en el universo que hemos dejado atrás, pasan siglos. Si contra toda lógica alcanzáramos exactamente la velocidad de la luz, el tiempo se detendría por completo. Quedaríamos congelados en un instante eterno, ajenos al paso del tiempo, mientras el universo entero envejece a nuestro alrededor. Hay aún más misterios ocultos en esta frontera cósmica. La longitud del espacio se contrae en la dirección del movimiento. Las distancias se comprimen hasta desaparecer. La causalidad, el hilo inquebrantable que une causa y efecto y sostiene nuestra lógica, comienza a desintegrarse. El universo simplemente no permite que algo con masa traspase este umbral. Estamos atrapados, confinados no por falta de ingenio o ambición, sino por los preceptos más fundamentales de la realidad. Las estrellas que titilan en la bóveda nocturna, esos diminutos puntos de luz que parecen tan cercanos, están separadas de nosotros por abismos temporales que ninguna nave podrá cruzar en una vida humana. Y sin embargo, comprender por qué jamás alcanzaremos la velocidad de la luz es desvelar una verdad profunda sobre la esencia del universo. Es reconocer que el cosmos posee reglas, límites absolutos que ninguna tecnología futura podrá transgredir, aceptar nuestra insignificancia ante la inmensidad, pero también maravillarnos con la sublime elegancia matemática que rige toda existencia. Si esta inmersión en los confines del universo te atrapa tanto como a nosotros, has llegado al lugar correcto. En Selenova nos adentramos en los enigmas más profundos del cosmos, desde las partículas subatómicas hasta los horizontes más lejanos del espacio-tiempo. Acompáñanos en esta odisea para explorar no solo lo que sabemos del universo, sino también aquello que quizás nunca podremos saber. Porque esta noche desvelaremos uno de los secretos más contraintuitivos de la física. Descubriremos por qué la velocidad de la luz no es meramente un récord a batir, sino una barrera inexpugnable tejida en la propia urdimbre de la realidad. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre velocidad, tiempo y espacio. 300.000 kilómetros por segundo. Este número, más que una cifra, es la esencia que define nuestro universo de formas que apenas comenzamos a aprender. No es solo una velocidad impresionante. Es la velocidad a la que la información misma serpentea por el cosmos. Es el límite de velocidad cósmico grabado en las leyes primordiales de la física con la inmutabilidad de una constante matemática. Para apreciar verdaderamente el significado de este número, necesitamos perspectiva. En un solo segundo, la luz recorre una distancia que equivale a dar la vuelta a la Tierra 7 veces y media por el ecuador. Imagina mientras escuchas esta frase, un rayo de luz podría haber circunnavegado nuestro planeta repetidamente. En ese mismo instante, la luz viaja desde la Tierra hasta la Luna,
cubriendo los casi 400.000 kilómetros que separan ambos cuerpos celestes con tiempo de sobra. Elevemos la escala. La luz del Sol tarda aproximadamente 8 minutos y 20 segundos en acariciar la Tierra. Esto significa que cada vez que miras al Sol, en realidad estás presenciando su estado hace más de 8 minutos. La luz que roza tu piel inició su periplo desde la superficie solar antes de que terminaras tu desayuno. Y ese es nuestro vecino cósmico más cercano, una estrella que en términos astronómicos está prácticamente adherida a nosotros. Ahora amplifica esas distancias. Proxima Centauri, la estrella más próxima a nuestro sistema solar después del Sol, se halla a poco más de 4 años luz de distancia, 4 años de viaje ininterrumpido a 300.000 kilómetros por segundo. Andrómeda, nuestra galaxia vecina más cercana, está a 2,5 millones de años luz. La luz de Andrómeda que hoy alcanza tus ojos comenzó su viaje cuando nuestros ancestros apenas comenzaban a erguirse sobre las llanuras africanas. Y aquí yace la verdad que nos moldea. 300.000 kilómetros por segundo no es solo rápido, es el máximo absoluto. Nada en el universo puede superar esa velocidad. No existe nave, ni partícula, ni señal que pueda rebasar ese límite. Es como si el cosmos hubiera dictado una regla fundamental. Hasta aquí y ni un kilómetro más. Pero, ¿qué hace tan especial a este número? ¿Por qué precisamente 300.000 kilómetros por segundo y no otra velocidad? La respuesta reside en la estructura intrínseca del espacio-tiempo. Esa urdimbre invisible que une cada punto del universo con cada instante. La velocidad de la luz no es arbitraria. Es una propiedad inherente a cómo el espacio y el tiempo se entrelazan, una consecuencia directa de las ecuaciones que describen la realidad en su nivel más fundamental. Piénsalo así, el espacio-tiempo posee una geometría, una estructura matemática que determina el movimiento de los objetos a través de él. La velocidad de la luz es en esencia la rapidez con la que se propagan las perturbaciones en esa urdimbre. Es la velocidad de la causalidad misma, la máxima rapidez con la que una causa puede generar un efecto. Si algo pudiera viajar más rápido que la luz, potencialmente podría llegar a su destino antes de partir, desencadenando paradojas temporales que aniquilarían toda lógica. Y no es solo la luz visible la que ostenta esta velocidad. Todas las ondas electromagnéticas, desde las ondas de radio de baja frecuencia hasta los rayos gamma de alta energía, viajan exactamente a la misma velocidad en el vacío. Los fotones, esas partículas sin masa que componen la luz, no tienen otra opción. Nacen moviéndose a 300.000 kilómetros por segundo y mantienen esa velocidad precisa durante toda su existencia, sin importar si su trayecto es de 1 milímetro o de miles de millones de años luz. Curiosamente, la velocidad de la luz irrumpe en rincones inesperados de la física. Se halla incrustada en las ecuaciones que describen electromagnetismo, descubiertas por James Clerk Maxwell en el siglo XIX, mucho antes de que Einstein transformara nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Maxwell calculó la velocidad a la que debían propagarse las ondas electromagnéticas, basándose únicamente en propiedades eléctricas y magnéticas del vacío. El resultado fue asombrosamente cercano a la velocidad medida de la luz, una pista crucial de que la luz era en sí misma una onda electromagnética. Pero aquí reside el giro verdaderamente fascinante. La velocidad de la luz no se trata en realidad de la luz en absoluto. Se trata de la estructura del universo. Es la velocidad máxima a la que cualquier información o influencia puede viajar de un punto a otro. Es el límite de velocidad cósmico que rige no solo la luz, sino la gravedad, las interacciones entre partículas subatómicas y cada proceso físico imaginable. Este límite es nuestra prisión cósmica. Mira el cielo nocturno y verás miles de estrellas. Cada una de ellas está tan distante que su luz ha viajado años, décadas, siglos o incluso milenios para alcanzar tus ojos. Estás observando literalmente el pasado porque la luz necesita tiempo para recorrer esas distancias astronómicas. Y esas son solo las estrellas de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Extiende tu visión más allá. Existen aproximadamente 200.000 millones de galaxias en el universo observable, cada una albergando cientos de miles de millones de estrellas. La mayoría están tan lejanas que su luz ha viajado hacia nosotros desde antes de que existiera la Tierra. Y debido a este límite de velocidad cósmico, la gran mayoría de esas galaxias permanecerán eternamente fuera de nuestro alcance físico, sin importar cuán avanzada se torne nuestra tecnología, porque aquí radica la verdad fundamental que exploraremos en este viaje. No es que aún no hayamos descifrado cómo viajar a la velocidad de la luz, es que las leyes de la física lo prohíben de manera absoluta, y las razones son tan profundas y extrañas que desafían nuestra intuición cotidiana sobre cómo opera el mundo.
La velocidad de la luz es el límite absoluto del universo, no una meta a alcanzar, sino una frontera infranqueable. Y comprender por qué existe esa frontera es desentrañar algo esencial sobre la esencia misma de la realidad. Nisa Novetan6 Zurich, Suiza. Un joven empleado de la oficina de patentes de apenas 26 años está a punto de redefinir para siempre nuestra comprensión del universo. Su nombre es Albert Einstein. Ese año extraordinario publicará 4 artículos científicos que revolucionarán la física. Uno de ellos, titulado Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, contiene una idea tan radical que los físicos más brillantes de la época tardarían años en asimilarla por completo. La idea era sencilla en su formulación, pero devastadora en sus implicaciones. La velocidad de la luz es constante para todos los observadores sin importar su movimiento. Suena inocente, casi trivial, pero escondido en esa afirmación aparentemente modesta, yacía el secreto más profundo del universo. El espacio y el tiempo no son absolutos, son relativos, maleables, entrelazados en un tejido unificado que Einstein denominaría espacio-tiempo. Para entender la magnitud de esta revolución, debemos retroceder un poco. Antes de Einstein, la física se basaba en supuestos que parecían de sentido común. Si viajabas en un tren a 100 km por hora y caminabas hacia adelante a 5 km/h, tu velocidad respecto al suelo sería de 105 km por hora. Las velocidades simplemente se sumaban. Fácil, intuitivo, obvio. Pero cuando los físicos intentaron aplicar esta lógica a la luz, toparon con algo desconcertante. Experimentos de finales del siglo XIX, en particular el célebre experimento de Michelson-Morley, revelaron algo imposible. La luz siempre viajaba a la misma velocidad, sin importar cómo se moviera el observador. Si te acercabas a una fuente de luz a gran velocidad, la luz no parecía ir más rápido. Si te alejabas, no parecía ir más lento. Siempre medías exactamente 300.000 kilómetros por segundo. Esto no tenía sentido bajo la física clásica. Era como correr hacia un tren en movimiento y descubrir que se acerca a ti a la misma velocidad que si estuvieras quieto. Contradecía toda intuición. Los físicos buscaron desesperadamente explicaciones. Quizás existía un medio invisible, un éter luminífero que llenaba el espacio y por el cual la luz se propagaba. Pero cada experimento diseñado para detectar este éter fracasó. El éter no existía. Einstein abordó el problema desde una perspectiva radicalmente diferente. En lugar de intentar explicar por qué la velocidad de la luz parecía constante, simplemente aceptó que lo era. Lo elevó a postulado fundamental. La velocidad de la luz en el vacío es idéntica para todos los observadores, independientemente de su movimiento. Luego siguió esa idea hasta sus conclusiones lógicas, por extrañas que parecieran. Las consecuencias fueron revolucionarias. Si la velocidad de la luz es una constante universal, entonces algo más debe cambiar, y ese algo es el tiempo mismo. Einstein comprendió que dos observadores, moviéndose a velocidades distintas, no solo percibirían el espacio de forma diferente, sino que experimentarían el paso del tiempo de manera diferente. El tiempo no es un río universal que fluye al mismo ritmo para todos. Es relativo, dependiente del movimiento del observador. Imagina a dos gemelos idénticos. Uno permanece en la Tierra mientras el otro parte en una nave espacial que surca el cosmos al 90% de la velocidad de la luz. Para el gemelo a bordo de la nave, el tiempo transcurre con total normalidad. Come, duerme, envejece día a día. Pero para el gemelo en la Tierra, el tiempo del viajero se ha ralentizado dramáticamente. Lo que para el viajero es un año, para el gemelo terrestre son más de 2 años. Si el viajero regresa después de lo que para él fueron 10 años, descubrirá que en la Tierra han transcurrido más de 20. Su hermano gemelo será 12 años mayor que él. Esto no es ciencia ficción, es una consecuencia matemática directa de la relatividad especial confirmada por incontables experimentos. Partículas subatómicas llamadas muones generadas cuando rayos cósmicos impactan la atmósfera superior tienen una vida media de apenas 2,3 microsegundos. A su velocidad deberían desintegrarse mucho antes de alcanzar la superficie terrestre. Pero los detectamos en grandes cantidades al nivel del mar. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva su tiempo se ha ralentizado. Viven lo suficiente para completar el viaje porque experimentan menos tiempo que nosotros. Los satélites GPS orbitan la Tierra a velocidades de miles de kilómetros por hora. Sus relojes internos funcionan ligeramente más lentos que los relojes en la superficie terrestre debido a la dilatación temporal relativista. Si los ingenieros no compensaran este efecto, el sistema GPS acumularía errores de varios kilómetros por día.
Tu teléfono móvil funciona correctamente porque incorpora las ecuaciones de Einstein en sus cálculos de posición. La relatividad no es una teoría abstracta, es tecnología cotidiana, pero la dilatación temporal es solo el principio. Einstein también demostró que las longitudes se contraen en dirección del movimiento. Si viajas a velocidades cercanas a la luz, el espacio frente a ti se comprime. Las distancias literalmente se acortan. Desde tu perspectiva en una nave ultrarrápida, el viaje a Próxima Centauri no tomaría 4. Al 99% de la velocidad de la luz, la distancia se contraería tanto que el viaje podría completarse en meses desde tu marco de referencia. Eso sí, para los observadores en la Tierra aún habrían transcurrido más de 4 años. El tiempo y el espacio son maleables, dependientes del observador. Y aquí es donde llegamos al meollo del problema. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, estos efectos se vuelven cada vez más extremos. Al 90% de la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza aproximadamente a la mitad. Al 99% el tiempo fluye unas 7 veces más lento. Al 99% unas 22 veces más lento. La progresión no es lineal, es exponencial. ¿Y qué sucede exactamente a la velocidad de la luz? Algo imposible. El tiempo se detiene por completo, no fluye más lento, se detiene desde la perspectiva de un fotón. Si un fotón pudiera tener perspectiva, el universo entero existe en un instante congelado. No hay antes ni después. Un fotón emitido en el Big Bang y absorbido en tu retina ahora no experimenta paso de tiempo alguno entre esos eventos. Para el fotón, ambos momentos son simultáneos. Esto revela una verdad profunda. La velocidad de la luz no es solo un límite de velocidad, es el límite donde el tiempo mismo deja de tener significado. Es la frontera entre lo que puede experimentar cambio y lo que existe en un eterno presente. Y las matemáticas de Einstein muestran inequívocamente que nada con masa puede cruzar esa frontera, porque aquí está el otro secreto que Einstein descubrió. Masa y energía son dos caras de la misma moneda relacionadas por la ecuación más famosa de la física, E=mc². La energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta ecuación nos dice que la masa es energía concentrada y que la energía puede convertirse en masa. También nos revela algo crucial sobre por qué no podemos alcanzar la velocidad de la luz. A medida que aceleras un objeto, le agregas energía cinética. Pero según la relatividad, esa energía no solo aumenta tu velocidad, también incrementa tu masa relativista. Cuanto más rápido vas, más masivo te vuelves. Y cuanto más masivo eres, más energía se requiere para acelerarte aún más. Es un círculo vicioso que se intensifica exponencialmente a medida que te acercas a la velocidad de la luz. Al 99% de la velocidad de la luz, tu masa relativista es más de 20 veces tu masa en reposo. Acelerar ese último 0,1% requiere más energía que acelerar del 0 al 9. Y a medida que te acercas cada vez más, la energía requerida crece sin límite. Matemáticamente, alcanzar exactamente la velocidad de la luz requeriría energía infinita. No solo muchísima energía, sino infinita. Einstein no proporcionó una receta para viajar rápido. Nos mostró por qué existe un límite fundamental que ninguna tecnología podrá superar. La velocidad de la luz no es un desafío de ingeniería. Es una propiedad básica del espacio-tiempo mismo, tan fundamental como la existencia de las 3 dimensiones espaciales. Y todo emana de ese postulado simple y revolucionario. La luz viaja a la misma velocidad para todos los observadores. En 1906, un empleado desconocido de una oficina de patentes en Suiza descubrió que el universo guardaba reglas más extrañas de lo que nadie había imaginado. Y al hacerlo, nos reveló por qué las estrellas permanecerán eternamente más allá de nuestro alcance. Existe un problema inherente al intentar acelerar cualquier objeto con masa hasta la velocidad de la luz. Y no es una dificultad que se resuelva con tecnología avanzada o combustibles más eficientes. Es una barrera grabada en las ecuaciones matemáticas que definen la realidad misma. A medida que te aproximas a la velocidad de la luz, tu masa se incrementa no de forma modesta, sino exponencialmente, y en el límite exacto, tu masa se torna infinita. Permíteme desglosar este concepto, pues es uno de los aspectos más contraintuitivos de la relatividad especial. Cuando estás en reposo o te mueves lentamente, posees lo que los físicos llaman masa en reposo, tu masa normal, la que medirías en una báscula. Pero al moverte a velocidades significativas, emerge algo llamado masa relativista. No es que tu cuerpo adquiera átomos adicionales, es que la energía cinética de tu movimiento contribuye a tu masa total, según la célebre ecuación de Einstein.
A velocidades cotidianas, este efecto es completamente despreciable. Si conduces un automóvil a 120 km por hora, tu masa aumenta en una cantidad tan microscópica que ni el instrumento más sensible podría detectarla. Incluso en un avión supersónico, el incremento de masa es insignificante. Por ello, la física newtoniana funcionó tan bien durante siglos. A las velocidades que experimentamos en la vida diaria, los efectos relativistas son imperceptiblemente pequeños, pero escala a esas velocidades. Imagina una nave espacial avanzada, capaz de alcanzar el 50% de la velocidad de la luz, unos 150.000 km por segundo. A esa velocidad, tu masa relativista sería aproximadamente un 15% mayor que tu masa en reposo. Notable pero no catastrófico. Ahora acelera al 80% de la velocidad de la luz. Tu masa se ha multiplicado por 1,67, casi el doble. Al 90 y 100 tu masa es 2,30 veces mayor. Al 95% 3,20 veces. Al 99% 7,09 veces. ¿Percibes el patrón? El aumento no es lineal, es exponencial, acelerándose dramáticamente a medida que te acercas al límite. Y aquí radica el verdadero problema. Ese crecimiento nunca cesa, nunca se estabiliza, continúa hacia el infinito. Al 99,9% de la velocidad de la luz, tu masa es 22,37 veces tu masa en reposo. Al 99,99% 78 veces, al 99,99% 24 veces, y así sucesivamente. Cada 9 adicional multiplicando tu masa por números cada vez mayores sin límite superior. En el límite matemático exacto de la velocidad de la luz, la masa se vuelve infinita. Ahora considera lo que esto implica en la práctica. Para acelerar un objeto necesitas aplicar fuerza, y la cantidad de fuerza requerida depende de la masa del objeto. Por eso es más difícil empujar un automóvil que una bicicleta. Más masa exige más fuerza para el mismo cambio de velocidad. Cuando tu masa comienza a crecer exponencialmente, la fuerza necesaria para seguir acelerándote también se incrementa exponencialmente. Hagamos un experimento mental con cifras concretas. Supongamos que deseas acelerar una pequeña nave espacial de 1 tonelada, 1000 kilogramos de masa en reposo. Para llevarla del 90 al 91% de la velocidad de la luz, necesitarías cierta cantidad de energía, llamémosla X. Ahora para acelerar del 91 al 92% necesitarías más que X, quizás 1,2 veces X. Del 92 al 93%, 1,5 veces X. Y así sucesivamente, cada incremento demandando proporcionalmente más energía que el anterior. Para cuando intentas acelerar del 98 al 99%, estás gastando energías equivalentes a explosiones termonucleares masivas solo para ganar un punto porcentual de velocidad. Del 99 al 99% podrías necesitar la energía equivalente a la producción total de energía del Sol durante días o semanas, y aún así estarías a una décima de punto porcentual del límite. Los cálculos se vuelven verdaderamente demenciales en los últimos incrementos. Para acelerar tu nave de 1 tonelada del 99 al 99% de la velocidad de la luz, apenas ganando una fracción infinitesimal de velocidad, necesitarías energía comparable a toda la que produce nuestra galaxia en un año y seguirías sin alcanzar el límite. Matemáticamente, alcanzar exactamente el 100% de la velocidad de la luz requiere energía infinita. No mucha energía, no más de la que existe en el universo, infinita. Es un límite asintótico, una barrera a la que puedes acercarte infinitamente, pero que nunca podrás tocar. Es como intentar contar hasta el infinito. No importa cuán alto cuentes, siempre habrá un número mayor. No importa cuánta energía apliques, siempre necesitarás más para ese último incremento infinitesimal. Y no hay truco, no hay atajo. Algunos podrían pensar, ¿qué tal si construimos un acelerador de partículas realmente grande? Los aceleradores de partículas actuales, como el Gran Acelerador de Partículas Europeo en Ginebra, Suiza, aceleran protones a más del 99,99% de la velocidad de la luz, pero nunca alcanzan el 100%. No pueden, y esos son protones individuales, partículas subatómicas, miles de millones de veces más pequeñas que un solo grano de arena. El Gran Acelerador de Partículas Europeo consume aproximadamente 155 megavatios de electricidad cuando opera a plena capacidad. Eso es energía suficiente para alimentar una ciudad pequeña. Y con todo ese poder acelera protones, no naves espaciales, no humanos, sino partículas individuales que pesan menos de 2 trillonésimas de gramo.
Acelerar algo con masa humana a esas velocidades requeriría energías literalmente astronómicas. Considera esto: la energía cinética de un objeto de 1 kilogramo moviéndose al 99,9% de la velocidad de la luz es aproximadamente 6,5 por 10 elevado a la 17 julios. Para ponerlo en perspectiva, es equivalente a la energía liberada por 48 megatones de TNT, más de 2.900 veces la potencia de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Eso es para un solo kilogramo. Una nave tripulada pesaría miles o millones de kilogramos. Y recuerda, aún estarías a un 0,1% de distancia de la velocidad de la luz. Acelerar ese último poquito requeriría aún más energía que todo lo anterior. Es una progresión que nunca termina. Una carrera que se vuelve exponencialmente más difícil con cada paso, aproximándose a un objetivo que matemáticamente es inalcanzable. Entonces, no se trata de que nuestra tecnología actual sea insuficiente. No es que necesitemos descubrir nuevas fuentes de energía o construir motores más eficientes. El problema es fundamental. Las leyes de la física establecen que cualquier objeto con masa requiere energía infinita para alcanzar la velocidad de la luz. Y el universo no contiene energía infinita, ni siquiera remotamente cerca. Algunos teóricos han propuesto ideas creativas. ¿Qué tal si no aceleramos la nave directamente, sino que deformamos el espacio-tiempo alrededor de ella? Ese es el concepto detrás del hipotético motor de curvatura. ¿O qué tal si encontramos un atajo a través del espacio-tiempo como un agujero de gusano? Exploraremos estas ideas más adelante. Pero incluso estos conceptos exóticos enfrentan problemas masivos relacionados con masa y energía. La realidad es simple y brutal. La masa infinita es una barrera absoluta. No hay manera de sortearla acelerando convencionalmente. Einstein nos mostró que masa y energía están inextricablemente vinculadas y que acelerar masa hasta la velocidad de la luz es matemática y físicamente imposible. No difícil, imposible. Y esto no es solo un inconveniente práctico. Es una ventana a cómo funciona el universo en su nivel más fundamental. El hecho de que la masa aumente con la velocidad nos revela algo profundo sobre la naturaleza del espacio-tiempo, sobre cómo la energía y la materia están entretejidas en el tejido del cosmos. Es un límite que define no solo lo que podemos hacer, sino lo que puede existir. La masa infinita es el primer guardián del límite cósmico de velocidad y es solo el comienzo de por qué nunca alcanzaremos la velocidad de la luz. El tiempo no es lo que creemos que es. Durante milenios la humanidad asumió que el tiempo era una constante universal, un río que fluía al mismo ritmo para todos, en todas partes, sin excepción. Un segundo en la Tierra era un segundo en Marte, en Alpha Centauri, en el borde más lejano del universo. Pero Einstein nos mostró que estábamos profundamente equivocados. El tiempo es flexible, maleable, dependiente del movimiento. Y a medida que te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo hace algo verdaderamente extraordinario. Se ralentiza hasta detenerse por completo. Este fenómeno se llama dilatación temporal y es uno de los efectos más extraños y contraintuitivos de la relatividad especial. No es una ilusión óptica, no es un error de medición, es una consecuencia real y medible de cómo funciona el universo. Cuando viajas a velocidades relativistas, tu experiencia del tiempo cambia fundamentalmente comparada con la de alguien que permanece en reposo. Imagina de nuevo a nuestros dos gemelos. Uno se queda en la Tierra mientras el otro parte en una nave espacial ultraavanzada. La nave acelera hasta alcanzar el 80% de la velocidad de la luz y viaja hacia una estrella distante. Para el gemelo astronauta todo parece normal. Come 3 comidas al día, duerme 8 horas cada noche, lee, hace ejercicio, envejece día a día. Su reloj marca los segundos al mismo ritmo familiar. Desde su perspectiva, el tiempo fluye exactamente como siempre. Pero para el gemelo que permanece en la Tierra, la historia es completamente diferente. Cuando observa la nave a través de poderosos telescopios, ve a su hermano moviéndose en cámara lenta. Cada acción tarda más. Los latidos de su corazón son más lentos. Los segundos en el reloj del astronauta avanzan perezosamente. Por cada hora que pasa en la nave, en la Tierra transcurren 1 hora y 40 minutos. El tiempo literalmente se ha ralentizado para el viajero. Si el astronauta viaja durante 10 años según su propio reloj y luego regresa a casa, descubrirá que en la Tierra han pasado 16 años y 8 meses. Ha viajado al futuro. Su hermano gemelo ahora es casi 7 años mayor que él. Los amigos que dejó atrás han envejecido significativamente más. El mundo ha cambiado de maneras que él no experimentó. Es una máquina del tiempo de sentido único, permitida y predicha por las leyes de la física. Y esto no es teoría especulativa.
Lo hemos medido. Experimentos realizados en 1972 por Joseph Hafley y Richard Keaton tomaron relojes atómicos ultra precisos y los colocaron en aviones comerciales que volaron alrededor del mundo. Cuando los relojes regresaron y fueron comparados con relojes idénticos que permanecieron en tierra, los relojes que habían volado mostraban menos tiempo transcurrido. La diferencia era minúscula, apenas unos cientos de nanosegundos, pero coincidía precisamente con las predicciones de la relatividad. Los satélites GPS experimentan dilatación temporal constantemente. Orbitan la Tierra a velocidades de aproximadamente 14.000 kilómetros por hora, mucho más lento que la velocidad de la luz, pero lo suficientemente rápido para que los efectos relativistas sean medibles. Los relojes en esos satélites funcionan aproximadamente 7 microsegundos más lentos por día que los relojes en la superficie terrestre debido a su velocidad. Si no corrigiéramos este efecto, el sistema GPS acumularía errores de posición de varios kilómetros cada día. Partículas subatómicas llamadas muones proporcionan evidencia aún más dramática. Estas partículas se crean cuando rayos cósmicos de alta energía chocan con moléculas en la atmósfera superior a altitudes de 15 a 20 kilómetros sobre la superficie. Los muones son inestables y se desintegran rápidamente con una vida media de solo 2,3 microsegundos. Incluso viajando cerca de la velocidad de la luz, deberían recorrer solo unos 60 metros antes de desintegrarse. Pero detectamos muones en abundancia al nivel del mar. ¿Cómo es posible? Porque desde nuestra perspectiva su tiempo se ha ralentizado dramáticamente. Viajan tan rápido, típicamente al 98% de la velocidad de la luz o más, que experimentan mucho menos tiempo que nosotros. Lo que para nosotros son decenas de microsegundos, para ellos son solo unos pocos. Viven lo suficiente para completar el viaje, porque el tiempo mismo transcurre más lentamente en su marco de referencia en movimiento. Ahora escala estos efectos. Al 80% de la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza en un factor de 1,67, al 90% en un factor de 2,30, al 95% 3,20 veces. La progresión se acelera dramáticamente. Al 99% de la velocidad de la luz, el tiempo fluye 7 veces más lento. Un año para ti equivaldría a 7 años para el resto del universo. Al 99,9% la dilatación temporal alcanza un factor de 22,4. Un viaje que para ti dura un año significaría que más de 22 años han pasado en la Tierra. Tus hijos habrían crecido y envejecido. El mundo político, cultural y tecnológico sería irreconocible. Habría saltado más de 2 décadas hacia el futuro en lo que para ti fue un viaje de un año. Al 99,99% el factor es 70 FOMPA 7, al 99,99% de 24. Los números crecen exponencialmente sin límite y en el límite matemático exacto de la velocidad de la luz, el factor de dilatación temporal se vuelve infinito. El tiempo se detiene por completo. Piensa en las implicaciones. Si de alguna manera pudieras viajar exactamente a la velocidad de la luz, no experimentarías paso de tiempo alguno. Cero. Para ti, el viaje de un extremo del universo al otro sería instantáneo, pero para el resto del universo habrían pasado miles de millones de años. Es una paradoja tan extrema que el concepto mismo de experimentar un viaje a velocidad lumínica deja de tener sentido. Los fotones, las partículas de luz que viajan a esta velocidad exacta, no experimentan tiempo. Desde la perspectiva de un fotón, si pudiera tener una perspectiva, su emisión y absorción son eventos simultáneos. Un fotón emitido por una estrella a 13.000 millones de años luz de distancia, viajando durante casi toda la edad del universo antes de entrar en tu ojo, no experimenta ese viaje. Para el fotón, ambos eventos, su creación en una estrella antigua y su absorción en tu retina, ocurren en el mismo instante. Esto revela algo profundo sobre la naturaleza del tiempo mismo. El tiempo no es una entidad separada del espacio. Son aspectos de una estructura unificada. El espacio-tiempo. El movimiento a través del espacio afecta tu movimiento a través del tiempo. Hay una especie de conservación en juego. Te mueves a través del espacio-tiempo a una velocidad total que siempre suma lo mismo. Si aumentas tu velocidad a través del espacio, tu velocidad a través del tiempo debe disminuir proporcionalmente. Los objetos en reposo viajan a través del tiempo a velocidad máxima. Se mueven hacia el futuro a un segundo por segundo, si se puede decir así. Pero cuando comienzas a moverte a través del espacio, parte de tu velocidad a través del espacio-tiempo se redirige del tiempo al espacio. Cuanto más rápido te mueves espacialmente, más lento te mueves temporalmente. Y al llegar a la velocidad de la luz,
Toda tu velocidad está dirigida a través del espacio. No queda nada para movimiento a través del tiempo. Este intercambio entre espacio y tiempo crea consecuencias extraordinarias. Imagina que pudieras viajar al 99% de la velocidad de la luz. Podrías cruzar la galaxia entera, 100.000 años luz de diámetro, en lo que para ti serían solo unos cientos de años. No porque estés viajando más rápido que la luz, lo cual es imposible, sino porque el tiempo para ti se ha ralentizado tanto y las distancias se han contraído tanto que el viaje se vuelve factible en una vida útil. Pero aquí está el problema devastador. Cuando regreses a casa, descubrirás que han pasado más de 100.000 años en la Tierra. Todos los que conociste están muertos hace milenios. La civilización humana ha evolucionado más allá del reconocimiento, o quizás se ha extinguido. Has viajado al futuro irreversiblemente. No hay forma de regresar a tu época. El tiempo es una flecha de un solo sentido, y tú la has seguido mucho más adelante que el resto de la humanidad. Esta es una de las razones fundamentales por las que alcanzar la velocidad de la luz es imposible para cualquier cosa con masa. En ese límite exacto, el tiempo se detiene completamente. La causalidad se rompe. La noción misma de antes y después deja de tener significado. Es una singularidad matemática, un punto donde las ecuaciones explotan hacia el infinito y la física, tal como la conocemos, colapsa. El universo no permite que nada con masa alcance ese estado, porque hacerlo violaría los principios más fundamentales de cómo funciona la realidad. El tiempo debe fluir. Las causas deben preceder a los efectos y a la velocidad de la luz, estas reglas básicas se desmoronan. Entonces, el tiempo mismo es un guardián del límite cósmico de velocidad. No solo se ralentiza a medida que aceleras, se detiene completamente en el límite, creando una barrera fundamental que separa lo que puede existir de lo que no puede. Y esa barrera es absoluta. Cuando la realidad impone límites absolutos, la imaginación humana busca desesperadamente escapatorias. Y en las ecuaciones de la física teórica, particularmente en la teoría de la relatividad general de Einstein, existen soluciones matemáticas que parecen ofrecer formas de burlar el límite de velocidad cósmico. Agujeros de gusano que conectan puntos distantes del espacio, motores de curvatura que deforman el espacio-tiempo alrededor de una nave, dimensiones extra a través de las cuales podríamos viajar. Estas ideas pueblan la ciencia ficción y capturan nuestra imaginación. Pero cuando examinas los detalles, cuando realmente calculas los números, cada una de estas supuestas soluciones enfrenta obstáculos probablemente insuperables. Comencemos con los agujeros de gusano. La idea es elegante. Si el espacio-tiempo puede curvarse, entonces quizás puede doblarse sobre sí mismo, creando un atajo entre dos puntos distantes. Imagina una hoja de papel plana. Dos puntos en lados opuestos de la hoja están separados por la distancia a través del papel. Pero si doblas el papel acercando esos dos puntos, podrías perforar un agujero que los conecte directamente. Viajarías solo una pequeña distancia a través del agujero, en lugar de la larga distancia a través de la superficie del papel. Matemáticamente, los agujeros de gusano pueden existir en las ecuaciones de la relatividad general. Fueron descubiertos por primera vez en soluciones encontradas por Karl Schwarzenberg en 1917 y desarrolladas más extensamente por Albert Einstein y Nathaniel Rosen en 1900. De ahí el término técnico puentes de Einstein-Rosen. Las matemáticas funcionan. El espacio-tiempo puede en principio formar estas estructuras de túnel que conectan regiones distantes. Pero hay un problema masivo. Todos los agujeros de gusano que surgen naturalmente de las ecuaciones son inestables, se colapsan casi instantáneamente, cerrándose antes de que cualquier cosa pueda atravesarlos. La garganta del agujero de gusano, la región más estrecha del túnel, tiende a contraerse y sellarse a velocidades cercanas a la de la luz. Para mantener un agujero de gusano abierto, el tiempo suficiente para que algo lo atraviese, necesitarías algo llamado materia exótica con energía negativa. Materia exótica suena a ciencia ficción, y básicamente lo es. La materia normal tiene energía positiva, su gravedad atrae, pero para estabilizar un agujero de gusano, necesitarías materia con energía negativa cuya gravedad repele. Esta materia crearía presión negativa, empujando hacia afuera contra las paredes del agujero de gusano para evitar que colapse. El problema es que nunca hemos observado materia exótica en cantidades macroscópicas. Efectos cuánticos pueden producir densidades de energía negativa en escalas microscópicas por periodos infinitesimales. Pero escalar eso a las cantidades masivas necesarias para un agujero de gusano transitable está completamente más allá de nuestra capacidad.
Los cálculos muestran que para mantener abierto un agujero de gusano del tamaño suficiente para que pase una persona, necesitarías el equivalente en energía negativa de la masa de Saturno. Para un agujero de gusano, lo suficientemente grande para una nave espacial, múltiples masas estelares de materia exótica. Y recuerda, esto es materia que nunca hemos visto existir en la naturaleza, cuyas propiedades violarían múltiples condiciones de energía que creemos fundamentales para la física. Estás pidiendo cantidades astronómicas de algo que probablemente no existe. Incluso si pudieras de alguna manera crear o encontrar esta materia exótica, crear un agujero de gusano requeriría manipular la geometría del espacio-tiempo a escalas extremas. Necesitarías concentrar energías comparables a las de agujeros negros en configuraciones muy específicas. Sería literalmente ingeniería del tejido del universo mismo, alterando la estructura fundamental de la realidad. Ninguna tecnología concebible se acerca siquiera a estas capacidades. Y hay otro problema. Incluso si pudieras construir un agujero de gusano estable, usarlo para viajar más rápido que la luz crea paradojas temporales. La relatividad vincula espacio y tiempo. Un atajo a través del espacio es efectivamente un atajo a través del tiempo. Podrías viajar a través de un agujero de gusano, llegar a tu destino antes de partir, regresar a través de otro agujero de gusano y potencialmente interferir con tu propio pasado. Las paradojas resultantes, como el famoso problema del abuelo, donde matas a tu abuelo antes de que nazca tu padre, sugieren que el universo no permite tales configuraciones. Entonces, pasemos a los motores de curvatura. El concepto popularizado por Star Trek, pero basado en física real, propuesta por el físico Miguel Alcántara en 1995, es que una nave podría permanecer estacionaria dentro de una burbuja de espacio-tiempo normal, mientras el espacio frente a ella se contrae y el espacio detrás se expande. La nave surfearía sobre una ola de espacio-tiempo distorsionado, moviéndose efectivamente más rápido que la luz, sin violar localmente el límite de velocidad. Matemáticamente, la métrica de Alcántara funciona. Puedes escribir ecuaciones que describen esta configuración del espacio-tiempo, pero nuevamente los requisitos prácticos son absurdos. Los cálculos iniciales sugerían que necesitarías energía negativa, equivalente a varias masas solares para crear la burbuja de curvatura. Refinamientos posteriores redujeron eso, pero aún estás hablando de cantidades masivas de materia exótica distribuida en configuraciones muy específicas alrededor de tu nave. Ricardo Blanco, un físico de la NASA, propuso modificaciones que teóricamente reducirían los requisitos de energía algo más cercano a la masa de Saturno. Mejor, pero aún completamente inviable. Y eso asume que la materia exótica existe y puede ser manipulada libremente, lo cual es una suposición enorme. También hay problemas con cómo controlarías o dirigirías tal nave, cómo te comunicarías con ella una vez dentro de la burbuja, y cómo la tripulación sobreviviría a las intensas radiaciones que se acumularían en el frente de la burbuja. Algunos físicos han argumentado que los motores de curvatura podrían ser fundamentalmente imposibles, basándose en consideraciones de mecánica cuántica. Las fluctuaciones cuánticas del vacío podrían crear retroalimentación que desestabiliza la burbuja, o el campo gravitacional extremo requerido podría colapsar en un agujero negro. Las matemáticas clásicas permiten motores de curvatura, pero cuando incluyes efectos cuánticos, la imagen se vuelve mucho menos prometedora. ¿Qué tal las dimensiones extra? La teoría de cuerdas, un marco teórico que intenta unificar todas las fuerzas fundamentales, predice que el universo podría tener hasta 10 u 11 dimensiones espaciales, con las dimensiones extra compactadas en escalas microscópicas. Si pudieras acceder a esas dimensiones extra, quizás podrías viajar a través de ellas, tomando atajos que evitan la larga ruta a través de nuestras 3 dimensiones familiares. Pero incluso si existen dimensiones extra, y eso es un gran sí, porque nunca las hemos detectado directamente, acceder a ellas requeriría energías extremadamente altas. Las dimensiones extra, si existen, están enrolladas en escalas cercanas a la longitud de Planck, aproximadamente 10 elevado a la menos 35 metros. Eso es 1 billón de billones de veces más pequeño que un núcleo atómico. Desenrollar o acceder a esas dimensiones requeriría energías comparables a la escala de Planck, aproximadamente 10 elevado a la 19.000 millones de electronvoltios. Para poner eso en perspectiva, el gran acelerador de partículas europeo, el acelerador de partículas más poderoso jamás construido, alcanza energías de aproximadamente 13.000 millones de electronvoltios. Necesitarías un acelerador aproximadamente 1 cuadrillón de veces más poderoso,
y eso sería solo para acceder a las dimensiones extra en escalas de partículas individuales, no para enviar naves espaciales a través de ellas. Escalar eso a objetos macroscópicos requeriría energías verdaderamente inconcebibles. Algunos han propuesto otros esquemas exóticos, taquiones, partículas hipotéticas que siempre viajan más rápido que la luz. Las matemáticas que los describen implican masas imaginarias, la raíz cuadrada de números negativos, lo cual no tiene interpretación física clara y nunca hemos detectado un taquión. Si existen, son tan elusivos que podrían ser completamente inobservables, lo que los hace inútiles para propósitos prácticos. Manipulación de agujeros negros. Los agujeros negros rotativos podrían en teoría tener estructuras internas complejas que permiten trayectorias cerradas similares al tiempo. Pero cruzar el horizonte de eventos de un agujero negro es un viaje de ida. Las fuerzas de marea te destrozarían y usar agujeros negros como portales requeriría un control sobre objetos con masas de millones o miles de millones de veces la del Sol. Es tecnología de nivel de civilización galáctica, si es posible en absoluto. Cada una de estas ideas, por fascinante que sea matemáticamente, enfrenta obstáculos prácticos que van desde lo extremadamente difícil hasta lo físicamente imposible. No son soluciones, son especulaciones, ejercicios matemáticos que exploran los límites de lo que permiten las ecuaciones sin considerar seriamente si la realidad física puede implementarlas. Y aquí está la verdad fundamental. Todas estas supuestas escapatorias intentan burlar el límite de velocidad de la luz sin violar técnicamente la relatividad. Los agujeros de gusano no te mueven más rápido que la luz localmente, solo crean atajos. Los motores de curvatura no aceleran tu nave más allá de la luz dentro de su marco local. Son trucos, intentos de encontrar lagunas en las reglas, pero las lagunas requieren condiciones, energías y materiales tan extremos que bien podrían ser imposibles. La relatividad especial establece que nada puede moverse a través del espacio más rápido que la luz. La relatividad general permite manipulaciones del espacio-tiempo que podrían en principio crear atajos. Pero la brecha entre matemáticamente posible y físicamente realizable es vasta. Es la diferencia entre escribir ecuaciones en un papel y manipular el tejido del universo mismo. Estas no son soluciones viables, son sueños matemáticos, demostrando no que podemos vencer el límite de velocidad cósmico, sino cuán desesperadamente queremos creer que podemos. La realidad fría e implacable permanece. Estamos atrapados, limitados por las leyes fundamentales de la física, sin escapatoria práctica a la vista. Estamos atrapados. Esa es la verdad incómoda que emerge de todo lo que hemos explorado. No atrapados por limitaciones tecnológicas temporales que la ingeniería futura podría superar, sino atrapados por las leyes fundamentales de la física misma. El universo es una prisión cósmica, y la velocidad de la luz es el muro de su celda. Un muro que ninguna cantidad de ingenio, recursos o tiempo puede derribar. Consideremos la escala de nuestro confinamiento. La Vía Láctea, nuestra galaxia hogar, tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Cada una de esas estrellas podría tener planetas. Algunos de esos planetas podrían albergar vida, quizás incluso civilizaciones, pero están fuera de nuestro alcance, incluso viajando al 99% de la velocidad de la luz, lo cual hemos establecido es imposible para objetos con masa. Cruzar la galaxia tomaría más de 100.000 años. Ese es el tiempo medido por observadores estacionarios. Para los viajeros, gracias a la dilatación temporal, podría parecer mucho más corto, quizás solo siglos. Pero cuando regresen, si es que regresan, decenas o cientos de miles de años habrán pasado en la Tierra. Todo lo que conocieron habrá desaparecido hace eones. Y la Vía Láctea es solo una galaxia entre miles de millones. La galaxia grande más cercana, Andrómeda, está a 2.5 millones de años luz de distancia. Incluso a velocidades imposibles cercanas a la luz, un viaje de ida duraría millones de años para el universo exterior. Las galaxias más allá de eso están aún más lejos. La mayoría del universo observable, que se extiende unos 93.000 millones de años luz, está prácticamente más allá de cualquier esperanza de alcanzarlo. Y luego está la expansión del universo. El espacio mismo se está expandiendo, alejando galaxias distantes de nosotros. Para galaxias lo suficientemente lejanas, se están alejando más rápido que la velocidad de la luz, no porque se muevan a través del espacio a esa velocidad, sino porque el espacio entre nosotros y ellas se está expandiendo muy rápidamente.
Estas galaxias están más allá de nuestro horizonte de eventos cósmico, incluso viajando a la velocidad de la luz, lo cual no podemos, nunca las alcanzaríamos porque se están alejando más rápido de lo que podemos perseguirlas. Están literalmente inalcanzables, perdidas para nosotros para siempre. Cada segundo que pasa, más del universo cruza este horizonte, volviéndose inaccesible. El universo observable se está volviendo más pequeño en términos de lo que podríamos alcanzar alguna vez. Estamos siendo dejados atrás en una isla cada vez más aislada de espacio. Incluso dentro de nuestra propia galaxia, las distancias son paralizantes. Próxima Centauri, nuestro vecino estelar más cercano, está a 4.2 años luz de distancia. Con la tecnología de cohetes más rápida actualmente disponible, llegaríamos allí en decenas de miles de años. Las estrellas más distantes en la Vía Láctea podrían también estar en otro universo. Las escalas de tiempo involucradas trascienden civilizaciones, especies, quizás incluso periodos geológicos enteros. ¿Qué significa esto para la humanidad? Significa que las estrellas que vemos en el cielo nocturno, esos puntos de luz que han inspirado generaciones de soñadores y exploradores, son en su mayoría inalcanzables. No porque carezcamos de voluntad o ambición, sino porque las leyes de la física lo prohíben. Podemos mirarlas, estudiarlas, admirarlas desde lejos, pero tocarlas, visitarlas, caminar en mundos que las orbitan, eso permanece fuera de nuestro alcance. Algunos argumentan que deberíamos enfocarnos en lo que podemos alcanzar. Nuestro propio sistema solar ofrece abundantes oportunidades. Marte, las lunas de Júpiter y Saturno como Europa y Titán, los asteroides ricos en recursos. Podríamos construir colonias, expandir la civilización humana a través del sistema solar, y eso sería un logro notable. Pero incluso nuestro sistema solar es una mota diminuta. El Sol es solo una estrella entre cientos de miles de millones. Los mundos de nuestro sistema solar son una fracción infinitesimal de los mundos que probablemente existen. Quedarnos confinados aquí es como quedar atrapado en una sola isla en medio de un océano sin fin. Puedes explorar cada rincón de la isla, construir ciudades, prosperar, pero las otras islas, los otros continentes, permanecen eternamente más allá del horizonte. Está también la cuestión de la supervivencia a largo plazo. El Sol no brillará para siempre. En aproximadamente 5.000 millones de años se expandirá en una gigante roja, consumiendo los planetas interiores, potencialmente incluida la Tierra. Si la humanidad o sus descendientes aún existen entonces, necesitarán haber ido a otro lugar. Pero si estamos atrapados en este sistema estelar, sin forma de alcanzar otros, el futuro de nuestra especie es finito. Cuando muera el Sol, morimos con él a menos que encontremos una forma de trascender este límite. Y quizás esa sea la lección más profunda. El universo no fue diseñado para nosotros, no se preocupa por nuestras ambiciones o sueños, está gobernado por leyes que son indiferentes al deseo humano. Queremos explorar las estrellas, alcanzar galaxias distantes, hacer contacto con otras civilizaciones. Pero el universo dice no. No porque sea cruel, sino porque así es como funciona. Las mismas leyes que permiten que exista la materia, que las estrellas brillen, que la vida evolucione, también establecen límites en lo que puede hacer esa vida. Entonces, ¿qué hacemos con esta comprensión? Una respuesta es el nihilismo. Si estamos condenados a quedar atrapados para siempre en este rincón minúsculo del cosmos, ¿cuál es el punto? ¿Por qué explorar en absoluto? Pero esa es la respuesta equivocada, porque aunque estemos limitados en alcance, no estamos limitados en comprensión. Podemos estudiar el universo, aprender sus secretos, comprender sus leyes, podemos enviar sondas robóticas, observatorios, mensajes, podemos alcanzar las estrellas con nuestras mentes, nuestras matemáticas, nuestra curiosidad, incluso si nuestros cuerpos no pueden seguir. Podemos construir civilizaciones aquí, en este sistema solar, que perduren millones de años. Podemos crear arte, ciencia, cultura que encuentre significado dentro de los límites que enfrentamos. Podemos aceptar que el cosmos es vasto e inalcanzable, y aún así encontrar maravilla en las partes que podemos tocar. La velocidad de la luz nos define tanto como nos limita. Nos dice que el universo es finito de maneras que importan para nosotros. Nos dice que cada luz en el cielo nocturno es un recordatorio del pasado, un fósil de luz de estrellas que brillaron hace años, décadas, siglos o milenios. Nos dice que estamos conectados con el cosmos a través de información, no a través de viaje. Y quizás eso sea suficiente. Quizás el verdadero viaje no es físico sino intelectual, no sobre alcanzar las estrellas sino sobre comprenderlas. Einstein no voló a las estrellas,
se sentó en oficinas y trenes imaginando cómo sería viajar en un rayo de luz. Desde esa simple pregunta, cambió nuestra comprensión de la realidad. Reveló que el universo es más extraño, más hermoso y más complejo de lo que nadie había soñado. Sus ecuaciones nos mostraron que el espacio y el tiempo están entretejidos, que la masa y la energía son intercambiables, que el universo tiene una estructura subyacente que podemos descifrar con matemáticas y razón. Ese es un tipo diferente de viaje, uno que no tiene límites de velocidad. Algunos podrían preguntarse si las leyes de la física podrían cambiar, si en algún futuro lejano descubriremos que estábamos equivocados sobre el límite de velocidad. Pero la evidencia es abrumadora. La relatividad ha sido probada en incontables experimentos. Cada acelerador de partículas, cada satélite GPS, cada observación de fenómenos astrofísicos confirma sus predicciones. Los límites que establece no son conjeturas, son hechos empíricos tan sólidos como cualquier cosa en la ciencia. Podría haber física más allá de la relatividad, teorías más profundas que aún no hemos descubierto. La mecánica cuántica y la relatividad general no se armonizan perfectamente, lo que sugiere que falta una teoría más fundamental, tal vez la gravedad cuántica. Pero ningún físico espera seriamente que tal teoría elimine el límite de velocidad de la luz. Es demasiado fundamental, demasiado integrado en cómo funciona todo. Podría revelar nuevos fenómenos, nuevas complejidades, pero el muro básico probablemente permanecerá. Y quizás eso esté bien. Quizás la grandeza de la humanidad no radica en conquistar el cosmos, sino en comprenderlo, en aceptar nuestras limitaciones y aún así esforzarnos por aprender todo lo que podamos dentro de ellas. Mirar el cielo nocturno y saber que esas luces distantes son soles como el nuestro, que podrían tener planetas mundos donde otras formas de vida miran hacia arriba y se preguntan lo mismo que nosotros. Y saber que aunque nunca nos encontremos cara a cara, estamos conectados por las mismas leyes físicas, el mismo tejido cósmico del espacio-tiempo. El universo es vasto, antiguo, lleno de maravillas que nunca veremos directamente. Pero no es vacío ni sin sentido. Está gobernado por leyes, patrones, estructuras que podemos desentrañar. Y en ese desentrañar, en ese acto de comprensión, encontramos nuestro lugar. No como conquistadores de la galaxia, sino como testigos conscientes del cosmos. Estamos atrapados en nuestra pequeña isla de espacio, es verdad. Pero desde esta isla podemos ver el océano entero. Podemos medir sus profundidades, trazar sus corrientes, comprender sus tormentas. Podemos saber cómo funciona incluso si no podemos cruzarlo. Esa es la promesa y la tragedia de la exploración espacial en la era de Einstein. La promesa de comprensión ilimitada, la tragedia del alcance limitado. Aceptamos ambas. Porque en última instancia, lo que nos define como humanos no es nuestra capacidad de alcanzar las estrellas, sino nuestra capacidad de preguntarnos por qué no podemos, de buscar respuestas, de enfrentar verdades incómodas, de encontrar belleza y significado incluso en nuestras limitaciones. Así que sí, estamos atrapados. La velocidad de la luz es un muro infranqueable, una barrera absoluta escrita en las leyes fundamentales de la física. Ninguna tecnología, ningún ingenio, ninguna cantidad de tiempo cambiará eso. Las estrellas permanecerán eternamente más allá de nuestro alcance físico, brillando en la noche como recordatorios tanto de la inmensidad del cosmos como de nuestra pequeña pero preciosa existencia dentro de él. Pero atrapados no significa derrotados. Significa que debemos redefinir lo que significa explorar, lo que significa alcanzar, lo que significa tener éxito. Podemos explorar con telescopios, sondas e imaginación. Podemos alcanzar con matemáticas, física y preguntas. Podemos tener éxito al comprender, al preservar, al crear significado aquí, ahora, dentro de los límites que enfrentamos. El viaje a las estrellas comienza no con un motor, sino con una pregunta. Y esa pregunta nunca ha tenido límite de velocidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los límites del universo. Si disfrutaste este documental, no olvides suscribirte a Selenova, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que algún día superaremos el límite de la velocidad de la luz o estamos destinados a permanecer para siempre en nuestra isla cósmica? La discusión continúa y tu voz importa. Hasta la próxima exploración cósmica, mantén la mirada en las estrellas y la mente abierta a las maravillas del universo.